Hacia 1750, colonos de Gran Bretaña, huyendo de la pobreza, el hambre y las persecuciones políticas y religiosas, llegaban al continente americano. El continente americano estaba poblado por millones de indígenas que vivieron durante miles de años con organizaciones de tipo tribal. Gran Bretaña establece 13 colonias sobre la costa este del continente, habitadas por 1,5 millones de colonos. En 1776 estalla la Guerra por la Independencia y el 4 de julio el Segundo Congreso Continental declara la independencia de los Estados Unidos de América. En 1783 los Estados Unidos reciben de Francia, en recompensa por la guerra contra Gran Bretaña, tierras hasta el río Mississippi, y España ocupa Florida. Hacia el oeste partieron muchos colonos con la idea de hacer retroceder a los indios más allá del río Mississippi, para de esta manera obtener sus tierras. En el 1800, Francia obtuvo de España Luisiana. Temiendo perder este territorio tan alejado, decidió venderse a los Estados Unidos por $15 millones. El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica decidió financiar exploraciones para llegar al Océano Pacífico. Como el Imperio Español estaba en decadencia, se focalizaron en el sur, invadieron y anexionaron Florida. Al este del Mississippi habitaban miles de tribus de indios que se habían adaptado al sedentarismo y el trabajo agrario, pero el Congreso decidió quitarles las tierras y empujar a los indios al oeste del Mississippi. Miles murieron en la travesía. En México, Texas, que estaba poblada principalmente por norteamericanos, decide declarar su independencia. Después de una guerra, se crea la República de Texas y en 1845 se anexiona a los Estados Unidos. Los norteamericanos ven la oportunidad de anexionar Nuevo México y California, donde se ha encontrado oro que atrae a cientos de miles de aventureros de todos los orígenes. Como atravesar los Estados Unidos era algo peligroso, fondos privados invierten en la construcción de un ferrocarril en Panamá. El Imperio ruso decide vender el territorio de Alaska a los Estados Unidos por $7.200.000. Para acelerar la conquista del oeste, el gobierno financia la construcción de líneas férreas transcontinentales. Las maquinarias agrícolas permiten acelerar la agricultura intensiva en el centro del país, que se especializa en el cultivo de maíz, trigo y pastos para la ganadería. Esta presión territorial sobre los indios provocó su confinamiento en reservas. Por otro lado, el desarrollo de la industria provocó una ola migratoria de europeos pobres que veían en América una tierra de oportunidades y trabajo. Pero el boom económico solo benefició a una minoría. Una élite de industriales se enriqueció rápidamente a expensas del esfuerzo de campesinos y obreros que trabajaban en condiciones miserables, estableciendo monopolios en sectores como el acero, ferrocarriles, el petróleo y los bancos. En este contexto surgieron huelgas y protestas exigiendo mejores condiciones, pero fueron reprimidas fuertemente por la Guardia Nacional y milicias privadas contratadas por las élites. Hacia fines del siglo XIX, los Estados Unidos comienzan a proyectar su poder imperialista en el escenario internacional. Mientras anexa Hawái en medio del Océano Pacífico, centra sus intereses en Cuba, donde hay una revolución en marcha contra los españoles que aún la conservan como una de sus últimas colonias. Los norteamericanos apoyan la independencia de los cubanos y una misteriosa explosión de un barco estadounidense amarrado en el puerto de La Habana sirve de excusa para que le declaren la guerra a España. Los norteamericanos ganan la guerra, obtienen la independencia de Cuba y se apoderan de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. A principios del siglo XX, los Estados Unidos ya era una potencia colonial e imperialista.